Todos y cada uno de ustedes les damos la bienvenida. Queridos hermanos, como siempre, hoy es el día del Señor. Ha llegado la hora de dar cuentas al Señor. Y preparémonos, amados hermanos. Bien, como siempre, comenzamos con una oración, luego con los cánticos. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, y te agradecemos, Padre, con todo el corazón. Gracias, Dios, por bendecir a tu iglesia en todo el mundo, a las iglesias verdaderas de Cristo. Gracias, bendito Padre, por ser grande y misericordioso. Gracias, Señor, por ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Gracias por tenernos paciencia. Gracias, Señor, por seguirnos amando. Y gracias, Señor, por hacernos llegar a este día con vida, para así poder alabar y bendecir tu sagrado nombre. Gracias, oh Dios, por todas estas bendiciones, Padre. Te agradecemos, Señor. Te loamos, oh Dios, y nos humillamos ante tu presencia. Henos aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Te agradecemos, oh Dios, por estas bendiciones, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos cantando pero antes, una vez más, gracias, hermanos, por estar aquí. Marquito, buenos días. Sami, buenos días. Y así a todos ustedes y a cada uno. Buenos días, amados hermanos, y bienvenidos. Comencemos, pues, a darle honor y gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, a la cuenta de 3 comenzamos cantando el himno 896. Su título dice: Lo entenderemos más allá. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán? Pero allá con mi Jesús, cuando brille plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, pero entenderemos todo más allá. En la Sión, patria desolada, gozaremos de perfecta paz.
Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás. ¿Cuántas veces ya estamos casi a punto de caer? No sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En la Sión, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz. Veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Amén, hermanos. Así es. Lo que no entendemos aquí, allá lo entenderemos, queridos hermanos. Y continuamos con el himno número 907. Con el número 907. Su título: Al Cristo vivo sirvo. Bien, amados hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo les llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Que otra vez en las nubes regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén, amados hermanos. Así es. Cristo vive en nuestros corazones. Solo tenemos que respetarlo y amarlo. Bien, amados hermanos, a continuación, una vez más, oremos al Señor para dar comienzo al mensaje. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, bendito Dios y Señor nuestro. Gracias, oh Dios, por este nuevo día. Gracias, oh Dios, por este momento maravilloso para nosotros. Gracias, oh Dios, por habernos escogido, por habernos elegido para tu servicio.
Y más que todo, Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado para honrar tu sagrado nombre. Bendito Padre, gracias por mantenernos con vida. Gracias, Padre, por darnos la salud. Gracias, Señor, por darnos sabiduría e inteligencia para conocerte cada día más. Gracias, Padre, por bendecir tu iglesia. Gracias, oh Dios, por lo espiritual. Gracias, oh Dios, por lo material. Señor, te pedimos en esta mañana, por favor, Dios, necesitamos de tu presencia, de tu compañía, de tu bendición. Sin tu presencia, oh Dios, nada somos. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por acompañarnos y por invitarnos a tu banquete. Oh Dios Santísimo, henos aquí, tu pueblo reunido, tu pueblo fiel. Ayúdanos, oh Padre, a hacer tu voluntad. Gracias una vez más, Padre. Te agradecemos, oh Dios, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo el alma te damos gracias, Padre, en el bendito y nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta mañana les invito que abran la Biblia en el Antiguo Testamento, libro a los Salmos, capítulo 1. Libro a los Salmos, capítulo 1. Vamos a leer este precioso salmo, todo el capítulo, porque es cortito. Bien, comencemos desde el verso 1 hasta el 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, hermanos, vamos a ver la primera parte, el 1 y el 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para comenzar, queridos hermanos,
quiero empezar diciendo, a veces muchos que pertenecemos al pueblo de Dios, aún nosotros tenemos excusas y pretextos. A veces faltamos a los estudios, a veces faltamos al culto de adoración y decimos, si el hermano pregunta y dice, hermano, ¿por qué faltó? El hermano le contesta diciendo, estuve trabajando, no tengo tiempo. Puros pretextos, puras excusas. Quiero decirles, amados hermanos, hoy en estos tiempos, ya más de un año, el poder de Dios ha eliminado en nosotros esas excusas. Ahora no tenemos pretexto de decir, estuve trabajando. Ahora tenemos tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Solo el poder de Dios pudo dominar al mundo entero. En el mundo entero la humanidad tiene ahora tiempo suficiente para amar a Dios, para arrepentirse, para ponerse a pensar y cambiar sus vidas. A eso se refiere cuando dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en consejo de malos. En nuestra vida anterior, vivíamos en camino de pecadores. Escuchábamos consejo de malos y nos agradaba. Pero ahora, hermanos, vivimos en el consejo de Dios, en el consejo del Evangelio, y nos hemos alejado del camino de los pecadores, del consejo de los malos. Bien, los verdaderos creyentes somos bendecidos en Cristo. Pero para eso, ¿qué nos dice la palabra? Dice que debemos meditar de día y de noche en el Señor, en sus palabras. En Salmo 119, el capítulo más largo de todo el libro, hay muchos consejos maravillosos, en la cual nos aclara diciendo que el salmista dice, a medianoche me levanto, dice, para alabarte, para honrarte. Por lo tanto, hermanos, para alabar a Dios, para elevar una oración al Señor. No hay horario. Podemos hacerlo de día, podemos hacerlo de noche, podemos hacerlo a medianoche, a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera, a la cuarta vigilia. En el Nuevo Testamento dice orad sin cesar. No hay horario, queridos hermanos, pero de día y de noche, por el resto de nuestra vida, debemos de alabar a Dios. Entonces, los verdaderos creyentes recibimos bendiciones de Cristo. Efesios 1:3. Recuerden que este capítulo de los Salmos es texto base. No lo pierdan. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Pablo dice a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy, en la actualidad, ¿a quién bendice el Señor? A su iglesia.
a sus discípulos, nos da toda bendición espiritual, la cual por medio de la fe llegamos a creer. Luego, recibimos a Cristo como nuestro único Salvador, como nuestro único Señor. Recibimos. Y hemos recibido de esa manera la santificación, la justificación y la salvación. Esas son las bendiciones espirituales que recibimos del Señor. Pero también quiero decirle lo siguiente. Físicamente estamos en la tierra, en un cuerpo humano, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en la esfera celestial. Hemos recibido las bendiciones de Dios y como tal debemos ser una bendición para los demás, ganando almas para que un día no sean echados al infierno. Pero antes debemos cumplir con las condiciones que Dios nos ha puesto. El título es de este mensaje, El justo y los pecadores. He ahí, hermanos, como acabo de decir, debemos de cumplir con las condiciones que Dios nos ha puesto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sabemos muy bien que el pueblo de Israel era el pueblo preferido, elegido por el Señor. Y ellos tenían que cumplir y sujetar a la ley de Dios. Vamos a ver para explicar este pasaje, estas palabras. Busquemos en el Antiguo Testamento el tercer libro, el cuarto libro, libro a los Números, capítulo 23, verso 9. Libro a los Números, capítulo 23, verso 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, dice el Señor. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Y no, por favor, esta partecita entiendan. Y no será contado entre las naciones. Y no será contado entre las naciones. Esto significa lo siguiente. Hermanos amados, por ejemplo, Israel era un pueblo único y separado para Dios. Vivían entre las naciones, pero no debían dejarse contaminar por ellas. No debían dejarse contaminar por las tradiciones, por las costumbres de aquellos países vecinos que lo rodeaban. Sabemos que todos los países eran paganos y tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses. De eso Israel tenía que estar separado. Para entender mejor un poco de ejemplos, queridos hermanos, vamos a ver. Por ejemplo, queridos hermanos, en estos días, justamente en estos días, el mundo entero, ¿qué está celebrando? Justo hoy día, para ellos, ¿qué están celebrando?
El mundo que no conoce a Dios, el mundo que no, a veces no quieren conocer a Dios. Conocen la palabra, conocen el evangelio, pero no quieren sujetarse a Dios. ¿Qué celebran ellos? Justamente hoy día. Hoy día ellos celebran el Día de la Madre. ¿No es cierto? Celebran el Día de la Madre. He ahí grandes pretextos. ¿No es cierto? Grandes pretextos ¿para qué? Para dar rienda suelta a sus malos instintos. Con el pretexto del Día de la Madre, se reúnen familiares, amigos, y con ese pretexto se acercan a saludar a la madre. Hermanos amados, sabemos muy bien, yo he visto, dice que celebran el Día de la Madre. Y después de unas horas, ¿cómo lo celebran? ¿Cómo lo celebran? Mandan a llevar trago. Muchos llevan mariachis, orquesta. Y luego al son de la música, al calor de los tragos, pierden el conocimiento de su ser. ¿En qué terminan? Ya cuando están borrachos. Están homenajeando a la madre. A la mejor sobre su madre caen en pelea. Eso festeja hoy el mundo incrédulo. De eso nosotros nos hemos separado. Si hermanos, estamos en el mundo, rodeados por el mundo, pero nosotros somos apartados para el servicio de Dios. Hermanos, para nosotros, el Día de la Madre es todos los días de nuestra vida. Nosotros, el mundo, tiene la costumbre de primero buscar un regalo, como si la madre dijera, sin regalos no venga. No. Estoy seguro el 100% de las madrecitas, aún incrédulas, no esperan que sus hijos vengan con regalos. Lo que las madrecitas quieren es ver la sonrisa de sus hijos. Tal vez la madre quiere tan solo el abrazo de sus hijos. Verles por lo menos una vez a la semana a sus hijos y poder abrazarles, poder dialogar. No necesariamente la madre espera un regalo. Nuestro regalo grande que podemos ofrecer es nuestro corazón a la madre, nuestra buena voluntad. Para nosotros, el Día de la Madre es todos los días del año. Debemos de estar presentes cada vez que ella nos necesite. Aun cuando no nos necesite, debemos de estar siempre, siempre visitándole a la madre. Por eso en este día, queridos hermanos, jóvenes, amadas hermanas, jóvenes, no dejen de visitar a sus madres. Si todavía tienen la bendición de Dios de tener a su madre, no dejen de visitar, no dejen de saludar, si es posible todos los días. El Señor dice, meditarás en tu palabra día y noche.
Eso mismo debemos de aplicar con nuestro padre, con nuestra madre. De lo contrario, tendremos remordimientos de conciencia cuando ellos ya no estén con nosotros. Si queremos dar reconocimiento a ellas, entonces la palabra, el mandamiento de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo le honramos? Queriéndole hoy, amándole hoy, no después de la muerte. Hoy debemos de honrar al padre y a la madre, visitándolo tan solo con una sonrisa, con el corazón, abrazarle, besarle. Eso es honrar al padre y a la madre. Los que tienen madre, no dejen de visitar. Hagan lo mismo con sus padres. Llámenlo. Háganlo sentir al padre que tiene hijos, que lo adoran, que lo aman. Eso debemos de hacer nosotros como pueblo de Dios. No recordar solamente una sola vez al año. No, eso hacen los que no conocen a Dios. El mandamiento de Dios es meditar en Él día y noche. Hacer el bien día y noche a nuestro padre, a nuestra madre. Siguiendo adelante, hermanos, así es con el pueblo de Dios hoy. Estamos nosotros en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 11. Capítulo 17, verso 11. El Señor Jesús dijo lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta es la oración del Señor Jesús cuando abogó al Padre a favor de nosotros. Por eso el Señor Jesús dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Sí, hermanos, vivimos rodeados por la gente mundana. Siempre he dicho este pasaje: el mundo entero está, dice, bajo el maligno. Sí, hermanos, la mayoría fuera, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero nosotros ya no estamos bajo el poder del maligno. Sí estamos en medio de ellos, pero no estamos con ellos. Por eso, aún al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios ordenó que estén separados del mundo, separados de sus tradiciones, separados de sus costumbres. A pesar de todo, el Señor Jesús, viendo que se aproximaba su partida al cielo, suplicó al Padre diciendo: mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos. Hermanos amados, sí, estamos rodeados del maligno. Pero recuerden, el Señor Jesús hace más de 2000 años rogó al Padre que nos guarde, que nos proteja. ¿Debemos tener temor del mundo? Por supuesto que no. El gran yo soy era su Padre celestial. El Padre había enviado a su Hijo con una misión a la tierra.
y él era igual al Padre. Sus palabras y sus obras venían del Padre. Aún así los judíos rehusaron, no quisieron creer en él y lo rechazaron. Queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado de no tener amistad con los mundanos. Mucho cuidado de no asociarnos con ellos. No lo digo yo, lo dice Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Y Santiago exhortó a sus hermanos hace 2000 años. Santiago nos exhorta a nosotros de esta manera y nos dice: oh almas adúlteras. Qué palabras fuertes, ¿verdad? Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Miren, no lo digo yo, amados hermanos. Santiago, un siervo inspirado de Dios, nos exhorta a nosotros de esta manera fuerte y terrible. Dice Santiago que nosotros hoy, si regresamos a buscar la amistad del mundo, si tal vez extrañamos las costumbres que teníamos antes y practicamos alguna de esas costumbres, ¿qué dice Santiago? Nos volvemos enemigos de Dios. Vengo diciendo en todos estos años, separémonos ya de las cosas que antes hacíamos. He dicho también, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Sí, todos fuimos pecadores. Aún ahora, de vez en cuando tropezamos. He dicho que solo Dios es perfecto. Nosotros somos carne y sangre. Comencé diciendo que Dios nos ha puesto ya en los lugares celestiales. Estamos rodeados de esta carne humana, pero ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerden que la iglesia de Cristo para Dios es el estrado de sus pies. La iglesia de Cristo es el estrado de sus pies. ¿Dónde habita el Señor? En el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? La iglesia reunida es el templo de Dios. Ahí es el estrado de sus pies. Por esa razón, amados hermanos, permítanme un poco más. En el principio de la creación había armonía, pero el pecado entró y causó el conflicto. El pecado es infracción de la ley y eso es rebelión contra Dios. Él no quiere compartirnos, quiere tener el control total sobre nosotros. De esa manera, Dios se acercará a nosotros
y nos amará. No podemos, queridos hermanos, como dice en Mateo, servir a dos señores. O amaremos más al otro, o amaremos menos a Dios. No podemos servir a dos señores. De eso se trata este pasaje, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Recuerden, queridos hermanos, una vez más, hablemos un poco sobre la madre. Muchas madrecitas están en sufrimiento. Tienen necesidad de los hijos. Gracias a Dios, nosotros no visitamos a nuestras madrecitas llevando cerveza o llevando trago con el pretexto de saludar a la madre. Nosotros visitamos con el corazón. Yo visito a mi madre con las palabras del Señor. Ella no oye, ella no escucha, pero su espíritu que está dentro de ella sí escucha. Por lo tanto, siempre le visito para leer la palabra del Señor. Hermanitas jóvenes, la palabra de Dios, más adelante voy a dar otro pasaje que dice que debemos de visitar a las viudas, a los viudos. Visitémosle ahora a nuestras madrecitas, no solo hoy día, me refiero a todos los días de nuestra vida. Mientras ella exista, no dejemos de visitarlo, pero con el corazón, amándole en espíritu y en verdad. No esperan ellas que vayamos con regalos. Solo como ejemplo, permítanme decirles algo del pasado. Cuando mi padre terrenal vivía, yo a veces salía con algún encargo a la calle y cuando yo regresaba, sabía estar paradito en el balcón. Y sabía llamarme del balcón, diciendo, ven, ven. A veces del apuro de llegar a mi casa, no me iba donde mi padre. Pero la mayoría de las veces sí me fui. A veces eso nos queda como remordimiento de conciencia. Por eso hoy, con las palabras del Señor, les exhorto, hermanos, si todavía tienen la bendición de tener una madre, visítenlo ahora, visítenlo mañana, visítenlo pasado mañana, alégrenlo, hagan sentir que los hijos, las hijas están con el padre, con la madre, y siempre sean como sean ellos, hablemos bien de ellos. Eso es lo que Dios quiere. Así también honramos a Dios. ¿Cómo? Hablando bien del Señor. En caso mío, le honro al Señor, no tratando mal su palabra, no tratando mal el Evangelio. De esa manera le honro a mi Señor. Hablando bien del Señor, alabándole al Señor, tratando bien su palabra. No siendo un falso maestro, no siendo un engañador,
siendo puro, recto en su camino. De esa manera honro al Padre celestial. Así también hablemos bien de nuestro Padre terrenal, de nuestra Madre terrenal. De esa manera podemos honrarlo, queridos hermanos. Si no hacemos todo esto, el mundo, el pecado, nos puede llevar a la corrupción. En el mismo libro, vamos a ver Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. La religión pura y sin mácula. Sin mácula quiere decir sin contaminación, sin mancha, sin engaños. Por eso dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De eso estamos hablando hoy. De eso estamos hablando hoy. Alejémonos de las tradiciones, de las costumbres del mundo. Alejémonos ya para siempre de lo que éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas, transformados en un nuevo nacimiento. Tenemos una vida cambiada, una vida nueva. Mantengámonos firmes en esta vida. Por lo tanto, esta es la religión sin contaminación. ¿Cuál? Visitemos a las viudas. Al decir visiten a las viudas en sus tribulaciones, significa también a los viudos. Por lo menos yo, no sé, queridos hermanos, por un encargo, por lo menos le veo cada miércoles a mi suegro. De esa manera, mucho más a nuestras madrecitas, visitémosles todos los días de su vida. ¿Por qué? Dice en sus tribulaciones, nuestras madrecitas ya están viejecitas, están en sufrimiento, están en dolor, no pueden caminar, están postradas. Eso se llama tribulación. Entonces, en ese sentido, prestémosles, démosle atención, tratemos de alegrar su vida de alguna manera, de alguna forma. Hermanitas jóvenes, aprendan esto, lo que acabo de decir. Si es posible, todos los días, deben de honrar al padre y a la madre. Agradezcan a Dios de tener una madre. Agradezcan a Dios si tienen un padre terrenal. Nunca dejemos solos. No esperemos como los del mundo, solo visitar una vez al año. Eso no es honrar al padre y a la madre. Honrémosle día y noche, como Dios nos pide en el libro a los Salmos. Hermanos, la verdadera espiritualidad es el resultado de la correcta relación con Dios a través de su palabra. De lo contrario, podríamos caer en la corrupción o incluso podríamos llegar a amar al mundo. Busquen por favor Primera de Juan, capítulo 2, verso 15.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo. Miren por toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento. Los profetas ya hablaron sobre estos pasajes. Y dice, no améis al mundo, o sea, las cosas mundanas. No améis al mundo, ni a las cosas, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En este pasaje quiero decirle lo siguiente. Amigo que nos escucha, amiga que nos escucha. No es malo trabajar. Es más, bajo mandamiento el Señor nos ha dicho que debemos de trabajar todos los días de nuestra vida. Y en libro Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, dice que debemos de trabajar hasta morir. Por lo tanto, trabajar no es malo. Lo malo es hacer ídolo del trabajo. Decir que por trabajar no tengo tiempo de ir al culto, no tengo tiempo de ir a los estudios. Eso es lo malo. Trabajar no es malo, pero hacer ídolo del trabajo, eso es malo. Recuerden, grandes servidores de Dios, Job, Lot, Abraham, Jacob, Salomón, fueron hombres grandes, poderosos en riquezas, pero nunca dejaron de amar a Dios. Es más, por sobre todas las cosas, aquellos hombres pusieron en primer lugar a Dios, especialmente David. Sí, David cayó en pecado, pero supo arrepentirse a tiempo y no volver a pecar. De eso vamos a hablar ahora. Por eso la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero también decirles, el mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar, nuestra ciudadanía definitiva está en el cielo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo en vanidades. Ya voy a hablar sobre eso, sobre las vanidades. No perdamos el tiempo en vanidades. Procuremos amar a Dios. Tal vez mañana no estaremos aquí. Ya no estaremos aquí. Aseguremos nuestra ciudadanía allá en el cielo. Algo durable, algo eterno, algo que nunca se acabará. Los que hacen ídolo de este mundo. Muchas personas tienen de más, pero quieren más.
tienen grandes cantidades de dinero en el banco, pero no están satisfechos, quieren más y más y más. No están conformes, siempre quieren más. Eso es hacer ídolo al dinero. Por lo tanto, hablemos ahora. Vamos a Eclesiastés, Antiguo Testamento. Antes de llegar a Isaías, tras de Cantares, está Eclesiastés. Proverbios, luego Eclesiastés, luego Cantares. Entonces, regresamos y encontramos Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Verso 17 al 23. Eclesiastés capítulo 2. Versos 17 al 23. Vamos a recordar al gran Salomón. Ya estaba aborrecido de vivir. Estaba solo preocupado. Llegaba la noche y no podía dormir de pensar las haciendas, el palacio. Dice que tenía 1,300 carros. Dice que tenía dinero amontonado en su palacio y ni siquiera hacía cuenta ya el dinero, solamente el oro guardaba. Miles de siervos. Dice que hizo grandes jardines maravillosos, grandes músicos, grandes cantoras al servicio de él. Pero ya en esta parte, Salomón dice, aborrezco la vida. Miren lo que dice, y vamos a leer la palabra desde el verso 17. Y dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Miren el gran Salomón, y aborrezco, dice, de vivir. Y luego dice, ya es fastidio todo lo que tengo. Ya me fastidia, dice, todo lo que tengo. Ya no quiero vivir, aborrezco, dice, la vida. Porque todo es, dice, aflicción para mi espíritu. No tengo paz, no tengo tranquilidad, dice Salomón. Y he aquí la palabra. Vanidad. Todo es vanidad. ¿Qué quiere decir? Nada tiene sentido en esta vida. Como digo, el Salomón era el hombre más poderoso en riquezas en el mundo. Y tal vez hasta en estos tiempos no hay un hombre más poderoso y rico como Salomón. Sus vestiduras eran de lujo, de púrpura, de lino fino, con engastes de oro. ¿Quién como Salomón? Pero ya ahora a estas alturas está aborrecido de vivir. Le fastidia la vida, le fastidia todo lo que tiene. Y por eso dice, nada tiene sentido en mi vida, nada. Y luego en el 18 dice, asimismo aborrecí. Miren, sigue repitiendo las mismas palabras. En el verso 18 dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Quiere decir en este mundo, debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Miren, 1,300 carros, plata amontonado en su templo. Dice que tenía como 1,200 caballos, pero caballos de raza, no cualquier caballo. Era un hombre
rico en extremo. Pero hoy dice, y quién sabe, miren lo que dice, tendré que dejar a otro. Eso le duele. Por eso dice, nada tiene sentido en mi vida. Lo que he hecho durante mi vida, nada tiene sentido. Por eso dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que me afané. Preocupado, miren, preocupado por quién heredará todo lo que él tiene. Él se afanó, era hombre de guerra, conquistó otras naciones. Las naciones conquistadas le pagaban tributo. A más de lo que él tenía, venían con más oro, con perfumes, con mirra, con aloes. Venían. A más de lo que él tenía, otras naciones mantenían al rey. Cada mes venía este mes una nación, luego otra nación. Así vivía este rey. Pero empezó la preocupación. Por eso dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio? ¿Saben qué quiere decir sabio? ¿Saben qué quiere decir necio? ¿Heredará todo lo que tengo algún hombre sabio? ¿O heredará algún tonto? Eso quiere decir necio. Si hereda algún tonto, Salomón se preocupa más. Porque ¿qué hace el tonto con tanta riqueza? Pues seguramente toda esa riqueza lo hará humo enseguida en los placeres de la vida. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Heredó del padre riquezas. Él se fue a otras naciones y lo gastó, dice, con malas mujeres. Lo gastó, dice, en licores. Lo gastó, dice, en placeres, hasta que quedó sin nada. Esa es la preocupación de Salomón. Dice, si hereda un tonto, un necio, mis riquezas se esfumarán. Está preocupado Salomón. Luego en el 20 dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón. Mire, Salomón ya no tiene paz. Ya no tiene paz. Está, creo, a punto de volverse loco. Por eso dice, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Repite otra vez. Él se afanó toda su vida haciendo riqueza. Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Miren, él era el hombre más sabio de la tierra. Al principio sirvió a Dios, pero en su vejez esa sabiduría puso al servicio ¿de qué? De hacer más rico, más rico, más rico y más rico. Esa sabiduría que Dios le dio al principio sirvió a Dios con sabiduría, pero luego en la vejez cambió de parecer y esa sabiduría usó para ser más rico, más rico, más rico. Por eso dice, de todo el trabajo que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. En la vejez ocupó su sabiduría solo para el mal. Dice que en su vejez construyó tabernáculo a Moloch, las cuales adoraban sus esposas. Hoy ya no tiene paz. Vive en aflicción de espíritu. De todo eso está aborrecido, ya no quiere vivir, ya le fastidia. El 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Por eso al principio dije, hermanos, no es malo trabajar. Si usted, amado hermano, amada hermana, con su trabajo recto y honesto, con un trabajo lícito, si usted se vuelve rico, dígale gracias, Señor. Gracias, Dios.
Agradézcale a Dios. Haga de bendecir a Dios todos los días. Diga gracias al Señor todos los días. No está diciendo que no se haga rico. Sí, dice, pero que trabaje con rectitud, con honestidad, un trabajo lícito. Usted puede volverse rico, pero que lo use con sabiduría, en beneficio para Dios. Si usted tiene, querido hermano, querida hermana, si Dios le ha dado riquezas, comparta con los pobres, comparta con los afligidos. No vea a quién va a dar, simplemente dé, simplemente ayude, simplemente comparta. Para eso Dios le ha dado. Luego dice, miren lo que dice, que el hombre trabaje con sabiduría. Hemos hablado sobre ese punto. Y con ciencia y con rectitud. Y que haya de dar su hacienda. Miren, otra vez está preocupado. Y que haya de dar su hacienda a un hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Muere Salomón. ¿Quién heredó? El hijo, Roboam. Él lo malgastó todo. Después de Salomón, sus haciendas, su trabajo, sus casas, sus templos, fueron divididos. En el tiempo de Salomón, las 12 tribus de Israel estaban unidos, pero después de la muerte de Salomón, el hijo ya no trabajó con sabiduría. El hijo dividió al país. Las 10 tribus se fueron a Israel del norte y solamente 2 tribus quedaron en el sur. Hermanos amados, en esa manera acabó las riquezas de Salomón. Las 10 tribus se fueron para un lado, las 2 tribus se fueron para otro lado. Acabó el reino que David, su padre, había dado completo. El hijo lo mantuvo así, más o menos. Pero luego el hijo de Salomón lo destruyó totalmente. De todas esas cosas Salomón está preocupado. Por eso dice, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, sí, porque su riqueza se hizo humo. Su hijo no supo administrar, lo hizo humo. Por eso dice, mal grande, vanidad de vanidades. Nada tuvo sentido en la vida de Salomón. El verso 22 dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? ¿Con qué afana debajo del sol? ¿Qué tiene el hombre? Salomón, ¿qué llevó cuando murió? Después de haber nadado, digamos, en oro, en riquezas, ¿qué llevó? Nada, absolutamente nada. Job dijo, no llegó Job a pesar de su sufrimiento. Job no llegó a pagar con maldición al Señor. Es más, dijo, el Señor me dio, el Señor me quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre, por lo tanto desnudo regresaré. Así también Salomón cuando murió, ¿qué llevó? Nada, nada, pero él no pensó en eso. Queridos hermanos, nosotros hoy, conociendo estas historias, lo que sucedió a grandes hombres poderosos, no cometamos el mismo error. Si Dios nos ha dado y tenemos, administremos con sabiduría, pero a favor de Dios. Y si no tenemos mucho, de todas formas, siempre Dios nos da para ayudar a los pobres. Por lo tanto, el verso 23 dice, porque todos sus días no son sino dolores. ¿Cómo se queja Salomón, verdad? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Mire, Salomón, después de haber sido un hombre sabio, un hombre poderoso en riquezas, ya en su vejez ni siquiera podía dormir, ni siquiera podía conciliar el sueño.
Dice, mi hacienda, ¿a quién dejaré? ¿Dejaré a un sabio o a un necio? Ya no tiene paz para su espíritu, ya no tiene paz para su alma. Y en la vejez dice que hizo altares a otros dioses. Grandes hombres de Dios, llamados amigos de Dios, se perdieron, mucho menos nosotros. Pero conociendo estas historias, queridos hermanos, nosotros debemos de corregirnos. Estamos a tiempo de corregirnos. Estamos a tiempo de enderezar nuestras vidas. Estamos a tiempo de caminar en el camino angosto que Dios nos ha dado para no caer en estos errores. No importa si vivimos en la pobreza, no importa. Recuerden al Señor Jesús, recuerden a Pablo. El Señor Jesús, siendo el dueño del cielo y de la tierra, cuando Él estaba como hombre aquí en la tierra, Él mismo dijo, las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Pablo dijo, solo prisiones, solo cárceles, solo azotes, hambres, ayunos, y hasta ahora no tengo morada fija. ¿Entienden eso? Eso es vivir bien, eso es servir a Dios, eso es seguir el camino de Dios. El Señor Jesús hizo la voluntad del Padre, por eso dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Saben dónde era el templo del Señor, el palacio del Señor? El Monte de los Olivos. No conozco ese país. ¿Cómo será de noche? Me imagino que tiene que ser un clima cálido, porque él siempre pasaba en el Monte de los Olivos. Dejaba a sus discípulos y iba al monte a orar a su Padre. Eso es la vida que Dios quiere. Aún Cristo, siendo Dios, iba a agradecer a su Padre en oración. Así también nosotros debemos de agradecer a Dios día y noche. No importa el sufrimiento, el dolor, las persecuciones, las enfermedades, no importa. No importa. Siempre debemos de meditar en su palabra, como dicen Salmos 1 y 2. Día y noche meditar en su palabra. Pase lo que pase. Pablo dijo, en mis tribulaciones, en mis sufrimientos, es cuando yo soy más fuerte. Quiere decir, buscaba más fuerte, tenía más fe para seguir a Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Amados hermanos, siguiendo adelante, vamos a leer, regresamos al libro de los Salmos, capítulo 1. Vamos a leer ahora el 3 y el 4. Recuerden lo que dice aquí. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué son los malos? Como el tamo. ¿Saben lo que es el tamo cuando golpean la cebada? Yo sí conozco lo que es el tamo. El grano desnudo al aventar, el grano cae al suelo, pero el tamo lo lleva el viento. Tamo o paja lo lleva el viento. Así son los malos, pero los que viven en la voluntad de Dios, ¿cómo son? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Había dicho que por un encargo cada miércoles visito a mi suegro, que es viudo, pero cada que regreso a mi hogar, vengo por la calle 9 de octubre y paso por la calle Sucre. Tal vez ustedes hayan visto
Dice que nosotros somos como árboles plantados junto a la ribera del río, dice la palabra. Y yo al regreso paso por la calle 9 de octubre y la Sucre, a unos pasitos nomás de la cooperativa San Francisco. Tal vez ustedes hayan visto. Ahí en esa calle hay un lote, parece que es abandonado. Y en ese lote abandonado hay un árbol de capulí. ¿Y saben qué, hermanos? Este ejemplo no se olviden nunca. La naturaleza a veces es más sabio que nosotros. Tiene más sabiduría que nosotros. Es más inteligente que nosotros. ¿Por qué digo esto? Ahí en ese lote baldío, en esa calle, hay un árbol de capulí. Estamos en tiempo de frutos. Por ahí otros árboles ya no dan fruto. Pero este miércoles nomás que pasé, ese árbol está todavía lleno de frutos. Y como digo, la naturaleza tiene a veces más sabiduría que nosotros. Miren, el árbol está dentro del lote. Dentro del lote no hay quien aproveche del fruto de ese árbol maravilloso. No hay quien aproveche. Pero la naturaleza, como dije, más sabio que nosotros, ese árbol ha sacado sus ramas afuera, a la calle. ¿Cuál es el propósito de que las ramas se cuelguen a la calle? El propósito es que aquel que pasa por esa vereda, por esa calle, aproveche de sus frutos. Miren la naturaleza. Estoy seguro que todo aquel que pasa por esa vereda se sirve, se aprovecha de ese fruto. Y cuando se aprovechan de ese fruto, ¿cómo se sentirá aquel hombre? Satisfecho, saciado y va contento a su casa. Y tal vez regresará otra vez a comer de ese fruto, porque sigue habiendo frutos. De eso se trata, hermanos, la palabra. Dice que somos árboles plantados junto a la corriente de agua y que da su fruto a tiempo. Nosotros, amados hermanos, somos como ese árbol de capulí. También debemos de sacar nuestros frutos, el conocimiento, la sabiduría que Dios nos da afuera. Y esa sabiduría, compartir ese fruto, compartir con alguien. Tratemos, amados hermanos, de compartir ese fruto. Seamos como árboles sembrados junto a la ribera del río. Seamos como ese árbol de capulí. Adentro no hay quien coma el capulí, pero la naturaleza ha sacado la mayor parte de sus ramas afuera a la calle. Y en la calle todo el que pasa aprovecha de ese fruto. Así debemos de ser nosotros. Tratemos de alguna manera de ganar almas para el Señor, porque dice que debemos de ser, que da fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Simplemente prediquemos a cualquiera, solo esperemos una mínima oportunidad y prediquemos la palabra y prosperará la palabra. De eso se trata. Pero el malo dice, el malo son como el tamo que arrebata el viento. No debemos de ser como el tamo, no debemos de ser como la paja que se los lleva el viento. Hermanos amados, con este ejemplo entramos a conclusión. Vamos a leer la última parte del Salmo. Ahora vamos a leer el 5 y el 6. Y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En la vida eterna, en el día del juicio final,
Ahora estamos creciendo juntos, malos y buenos, en el mismo universo. Crecemos juntos. Juntos no quiere decir relacionados íntimamente con ellos, no. Ellos crecen, nosotros crecemos. Ellos viven, nosotros vivimos. Pero todos en este mundo estamos igual. Pero en el día del juicio, hermanos, eso ya no sucederá. Y oigamos el comentario. Miren, queridos hermanos, los fieles, alcancemos con el evangelio a estas personas que no conocen a Dios, consideradas como el tamo o la paja. La vida viene de Dios, pero esa vida fluye a través de nosotros. Sí, la vida viene de Dios, pero Dios nos ha permitido predicar a nosotros para que esa vida siga fluyendo en este mundo. Luego, recuerden, hermanos, el día del juicio se acerca. Cuando muramos, puede ser mañana, pasado mañana, cuando dejemos esta tierra. Ciertamente para nosotros es como que si hubiera llegado ya el día del juicio. Porque con lo que hagamos al rato de morir, ese será nuestro veredicto. El día del juicio se acerca y el juez justo vendrá y separará el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos y los árboles de la paja. Y ningún incrédulo podrá llegar a la asamblea de Dios y participar de su gloria. Nadie podrá llegar en el día final si no ha hecho la voluntad de Dios. Si no hemos hecho lo que Dios ha ordenado, si no hemos cumplido, no podremos estar en la gloria del Señor. Mucho menos los malos estarán apartados para siempre de la presencia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, termino dando el último pasaje. Ahora busquemos 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. Busquen 2 Timoteo 2:19. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos. Y miren, en todos los libros dice igual: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iglesia de Cristo, amados hermanos, nosotros decimos que invocamos el nombre del Señor. En Salmos dice día y noche. ¿Y qué nos pide? Apártese de iniquidad, apártese del pecado, apártese de las tradiciones, apártese de la mentira. Ya no sean infieles. Eso está diciendo el Señor. Apártese de iniquidad, apártese de todo pecado, porque conoce el Señor a los que son suyos. Hermanos, una vez más, la madera, el barro, la paja, no pasarán la prueba de fuego en el día del juicio final. Por eso es necesario que vivamos apartados de todo pecado hoy, porque el Señor conoce a los suyos.
Amados hermanos, aspiro y tengo fe en Dios que estos maravillosos pasajes de la Biblia queden clavados en cada uno de ustedes, como flechas, como lanzas, como aguijón, que sientan el peso y el dolor que causa en su corazón, para que así mantengan firmes en la fe, apartados de toda iniquidad. Queridos hermanos, recuerden, el Señor conoce a los suyos, pero dije que también debemos de someternos a sus indicaciones, día y noche, a medianoche, a mediodía, a la puesta del sol, al amanecer. Demos gracias a Dios por la vida que nos da. No esperemos más. Es más que suficiente con la vida que nos da. Con que podamos respirar, es más que suficiente. Dios merece reverencia, respeto y fidelidad. Amados hermanos, lleven estas palabras del Señor en sus corazones. Practiquemos lo que acabamos de escuchar. Y el Señor dice que conoce a los suyos, pero he dicho, conoce a los suyos, cumpliendo sus peticiones, sus reglamentos. Queridos hermanos, hemos llegado hasta este momento y continuamos en los mandamientos del Señor. Abran la Biblia en primera a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Pero antes, demos lectura, una pequeña amonestación de parte del Señor. Busquen primero los Corintios 11, 27 al 30 vamos a leer. Y dice así, escuchen por favor. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Eso se llama discernimiento. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa, sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. Habiendo escuchado una pequeña amonestación de parte del Señor a través de Pablo, vamos a cumplir con el mandamiento del Señor. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos por favor por el pan. Oremos.
Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, oh Dios, por esta mañana preciosa. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por bendecir este pan que simboliza el cuerpo precioso de Cristo, literalmente hecho pedazos en la cruz. Gracias, oh Dios, por bendecir este pan. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones maravillosas, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y leemos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Queridos hermanos, habiendo escuchado las exhortaciones del Señor, si todos tenemos, por favor, con suma humildad, respeto y reverencia, participemos, amados hermanos. Amén. (25) Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por la copa, por favor. Amado Padre Celestial, bendito Señor y Dios, gracias, Señor, por esta preciosa mañana, más que todo por permitirnos hacer tu voluntad. Bendice, oh Dios, este jugo de la vid, que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre, por habernos dado de tu santo Hijo Jesús. Agradecemos, oh Padre, por todas estas bendiciones, dándote gracias, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Si todos tenemos, amados hermanos, con suma reverencia y respeto, participemos, queridos hermanos. A continuación pasamos a otro mandamiento. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Permítanme leer, por favor, otra pequeña amonestación de parte del Señor a través del apóstol Pablo. Busquen, por favor, 2 Corintios capítulo 8, verso 11 al 15. Primera a los Corintios 8. Del 10 al 15. 8, 10 al 15. Por el bien de ustedes. Escuchen lo que dice. Amonestación de parte del Señor a través del apóstol Pablo. Por el bien de ustedes les doy mi consejo acerca de esto. El año pasado ustedes fueron los primeros en dar y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron.
dando lo que cada uno pueda dar. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Pero no queremos que, por ayudar a otros, les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. Como dice la Biblia, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Bien, amados hermanos, ahora, habiendo dado lectura estos maravillosos consejos, oremos por las ofrendas. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este momento maravilloso. Gracias, Padre, por bendecir las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro. Acéptalo, Señor, la ofrenda de nuestro corazón. Bendito Dios y Padre, gracias por estar con nosotros y en medio de nosotros. Gracias, Padre, por guiarnos y por amarnos. Señor, todas estas bendiciones agradecemos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, queridos hermanos, solamente les voy a recordar algo maravilloso. Recuerden, cada vez que abrimos este precioso libro para leer, recuerden que es inspirado por el Espíritu de Dios. No es inspirado por algún hombre, por algún humano. Son palabras de Dios. Créanme. Por eso dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios, toda la escritura, dice, es inspirada ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu de Dios. No lo maltraten. No traten de torcer las escrituras. Mantengámonos firmes solamente en lo que está escrito. Primera los Corintios 4:6 dice: no yendo más allá de lo que está escrito, solo hagamos lo que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos. No yéndonos ni a la derecha ni a la izquierda. Mantengámonos firmes en su palabra. Recuerden una vez más, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sabiendo eso, amados hermanos, debemos de tener el más grande respeto a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, porque es palabra del Señor. Tengamos respeto, nunca dudemos en su palabra, nunca hagamos burla de su palabra, no faltemos nunca al respeto. Bien, queridos hermanos, para despedirnos, oremos por favor. Oremos. Hermano, Sí. ¿Podemos cantar el 114? Encantado, mi hermanita, encantado. Busquemos el 114, encantado. Busquemos el 114.
Muy bien. ¿Ya lo tienen? Hermanitas, ¿ya lo tienen? Muy bien. Amén. Muy bien, cantemos. El 114. Una mirada de fe. Eso, cantemos con alegría. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Amén, amados hermanos. Gracias por esa alegría. Por eso demos el honor y la gloria solamente al Señor. Ahora sí oremos. Oremos. Bendito Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos entendimiento. Gracias, Padre, por mantenernos con vida, ya que solo hoy podemos agradarte a ti, Señor. Solo hoy. Solo hoy podemos decirte gracias, oh Dios. Solo hoy podemos decirte perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Perdónanos por todo, Padre, y gracias por tener misericordia y paciencia. Bendito Padre, gracias por los amigos o amigas que han escuchado sin ser parte de tu pueblo. Señor, más que por todos, rogamos por ellos. Tócale, Señor, en su corazón, para que un día se arrepientan de sus pecados y se conviertan y te sirvan. Eso es únicamente nuestro propósito. Gracias, oh Dios, por todas estas bendiciones. Gracias, Padre, por bendecir a tu iglesia, a todos y cada uno de nosotros. No solo ruego por la iglesia radicada aquí en Salcedo, ruego por las iglesias verdaderas en Cristo Jesús, las cuales están esparcidas en el mundo. Ayúdalos, Señor, a los que están débiles en la fe. Álzalos, Señor, manténlos firmes en la fe. A las hermanitas jóvenes, dales un corazón alegre, un corazón lleno de amor para con su madre, para con su padre. Ayúdanos, Padre, cada día a ser mejores. Prepáranos, Señor, para la vida eterna. Pero hoy podemos, Señor, arrepentirnos y pedirte perdón. Gracias, Padre, por escuchar nuestras humildes peticiones. Más que todo, gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Gracias, oh Dios. Te agradecemos, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo el alma te damos gracias, Padre. Y todos suplicamos, oh Dios, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Si así Dios lo quiere, hasta el día miércoles. Hasta pronto, queridos hermanos. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto.